Hola amigos de Autónomo Logic. Hoy voy a ver el esquema del IRPF. Es un impuesto bastante complejo y hay quien me ha pedido que le clarifique cómo funciona realmente. Para ello voy a seguir el manual de la Agencia Tributaria del IRPF de 2013, que es el último que se ha publicado y que realmente tiene pocas variaciones con respecto al 2014. Y ya sabéis que la declaración de 2014 es la que se hará la próxima, en la primavera del 2015. Para los que quieran el manual, bastará entrar en Google y teclear manual IRPF Agencia Tributaria. Os lo bajáis en PDF gratuitamente y en la página 66 es donde tenéis el esquema. Por otra parte, el manual es muy completo, puesto que trata todos los aspectos del impuesto, incluso con ejemplos. Tiene, eso sí, 1000 páginas. El impuesto sobre la renta grava la renta de las personas físicas, como indica el nombre, lo mismo que el de sociedades grava la renta de las personas jurídicas. Entonces, habrá que ver lo que se considera renta y el tratamiento que se le da. En el impuesto veréis ya la primera complejidad es que la renta se va a distribuir en una base imponible general y en una base imponible del ahorro, y van a tener tratamientos distintos. La base imponible general irá a un tipo progresivo de gravamen, en una escala de gravamen con 7 tramos, que en el 2015 se reducen a 5, y la base imponible del ahorro va a ir a un tipo fijo, aunque hay también 3 tramos, pero a un tipo no progresivo, sino proporcional, digamos. ¿Qué rendimientos van a la base imponible general y qué rendimientos a la base del ahorro? Pues a la base imponible general irán los rendimientos de trabajo, los rendimientos de capital inmobiliario y los rendimientos de capital mobiliario del artículo 25.4, lo que yo llamo los raros, porque la mayoría de los rendimientos de capital mobiliario van a la base del ahorro. Estos se refieren a propiedad intelectual, arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, cesión de derechos de imagen y poco más. Los clásicos que veremos ahora van a ir al ahorro. Luego también las ganancias y pérdidas patrimoniales que se generen o que no tengan o no deriven de transmisión de elementos patrimoniales o se generen en menos de un año. Esto ha cambiado en el 2015, todas van a ir al ahorro. Pero para el 2013 y 2014, las que no sean consecuencia de una transmisión, como puede ser un premio en un concurso televisivo o una venta de acciones que se hayan comprado en el mismo ejercicio y no haya superado el año, el periodo de generación, pues esto va a ir a base imponible general. Y también la imputación de rentas, por ejemplo, comunidades de bienes o herencias yacentes que tengan la misma naturaleza que hemos visto aquí, que sean inmobiliarias, que sean de transparencia fiscal internacional o la equivalente a estas del artículo 25.4. Por último, irán a base imponible general los rendimientos de actividades económicas, que pueden ser empresariales y profesionales. Luego lo que hacemos es integrar y compensar, si os fijáis en el esquema, se pueden integrar y compensar estos rendimientos que hemos visto, junto con las imputaciones de rentas, de tal manera que, por ejemplo, en rendimiento de actividades económicas, el rendimiento neto puede ser negativo y se podrá compensar sin ningún problema con rendimientos de trabajo o rendimiento de capital. Si se compensa, tanto si el saldo de la compensación resultante es positivo o negativo, irá a formar parte de la base imponible general, pudiendo ser la base imponible negativa. Sin embargo, las ganancias y pérdidas patrimoniales, estas que no derivan de transmisiones o que se generan en menos de un año, no se pueden compensar con estos tipos de rendimientos, sino que se compensan las pérdidas con las ganancias. Y nos podrá dar un saldo positivo o un saldo negativo. El saldo positivo se integra en la base imponible general y el saldo negativo se puede guardar para compensar ganancias patrimoniales en los 4 ejercicios siguientes. Cabría la posibilidad de compensar hasta un 10% del saldo positivo de estos rendimientos en base imponible general. Con eso tenemos la base imponible general. Nos iríamos a la base imponible del ahorro.
Todo lo que no va a la base general va a la base imponible del ahorro. Los rendimientos de capital que procedan de la participación en fondos propios en entidades, la cesión a terceros de capitales propios, las operaciones de capitalización, los contratos de seguro de vida o invalidez y las rentas que tengan por causa la imposición de capitales. Es decir, todos los rendimientos de capital mobiliario excepto los del 25.4 de la ley. Y las ganancias y pérdidas patrimoniales cuyo periodo de generación superen el año. Los rendimientos de capital mobiliario se integran y compensan entre sí, pudiendo dar un saldo negativo que lo guardaríamos para poder compensarlo en los 4 ejercicios siguientes, o el saldo positivo que va a la base imponible del ahorro. Las ganancias y pérdidas patrimoniales, igual que ocurría en las de la base imponible general, solamente se pueden compensar entre sí, es decir, pérdidas con ganancias. Si da un saldo positivo, va a la base imponible del ahorro, y si da un saldo negativo, lo guardaríamos para compensar en los 4 ejercicios siguientes. ¿Qué ocurre si en los 4 ejercicios siguientes no hay ganancias? Pues que perdemos la posibilidad de compensación. Ahora vamos a la página 67 del manual y vemos que a la base imponible general se le podrán hacer una serie de reducciones que vienen en la ley, como la de la tributación conjunta. Y por el hecho de tributar dentro de una unidad familiar los miembros de manera conjunta, pues tienen derecho a una reducción de la base imponible. Otras reducciones con límite de la base imponible general son las aportaciones y contribuciones al sistema de previsión social, las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos, por cuotas de afiliación y restantes aportaciones a partidos políticos. Resulta curioso que el tratamiento que se le dé a las donaciones a partidos políticos figure aquí como reducción de la base y no como una deducción a la cuota, pero en fin. Y por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. Todo esto lo que va a hacer es reducir la base imponible, y base imponible menos reducciones nos va a dar la base liquidable general. La base imponible del ahorro no va a tener reducciones, salvo los remanentes que nos queden de reducir en base imponible general. Entonces tendremos la base imponible general menos reducciones, base liquidable general, y normalmente la base imponible del ahorro va a coincidir con la base liquidable del ahorro. Y ahora pues se sigue complicando más el impuesto, de tal manera que la base liquidable general va a aplicársele la escala de gravamen estatal y autonómica, y a la base liquidable del ahorro lo mismo. Lo que ocurre es que además para el ejercicio 2012 y 2013, para poder superar la crisis económica o la falta de recaudación impositiva, además se arbitró gravamen complementario que ha sido prorrogado para el ejercicio 2014. En la ley de presupuestos de 2014 se prorroga, por lo tanto, este gravamen complementario se aplica todavía en la próxima declaración de renta que hagamos. A la base liquidable, aquí veis una serie de cuotas, cuota 2, cuota 1, cuota 4, cuota 5, se está complicando de manera tremenda el impuesto, ¿no? El gravamen complementario no se aplica al tramo o a lo que le corresponda a las comunidades autónomas, solo a la parte que va al Estado. Hay un mínimo personal y familiar. Depende, hay por el mero hecho de ser contribuyente hay un mínimo personal que está en 5.000 euros y pico. Luego por cada hijo, el hijo primero, por hijo segundo, por discapacidad, por convivir con ascendiente, en fin, hay una serie de cantidades que se van a considerar mínimo personal. Pero este mínimo personal no reduce la base liquidable, sino que a la base liquidable se le aplica la escala de gravamen, y al mínimo personal familiar se le aplica también la escala de gravamen y se resta uno de otro. Bien, aplicando estas escalas nos saldrá la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica. Todavía a la cuota íntegra se le pueden aplicar deducciones. Las deducciones por vivienda habitual, el régimen transitorio, puesto que
ya sabéis que ya no deduce, pero hay que respetar los derechos adquiridos de los que están pagando todavía hipoteca, y bueno, la deducción por inversión en empresas de nueva creación y algunas otras deducciones como incentivos y estímulos de inversión empresarial, los donativos, los rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla, el alquiler de vivienda habitual que desaparece en el 2015 y bueno, las cantidades pendientes de deducir por obras de mejora en vivienda. Habrá que ver también en cada comunidad autónoma las deducciones a la cuota que hayan fijado, y a la cuota íntegra le quitamos las deducciones y obtenemos la cuota líquida. La cuota líquida estatal por un lado y la cuota líquida autonómica por otro. La suma de las dos nos va a dar la cuota líquida total, que la cuota líquida debiera ser en principio lo que termina pagando el contribuyente. No obstante, hay una serie de deducciones todavía a esa cuota líquida, como pueden ser por doble imposición, por obtención de rendimiento del trabajo o de actividades económicas, por doble imposición en el régimen de transparencia fiscal internacional, por doble imposición en el régimen de imputación de renta por cesión de derechos de imagen y por compensaciones fiscales por determinado rendimiento de capital mobiliario. Ahora sí, a estas deducciones, que son poco corrientes, sí que nos daría una cuota resultante de autoliquidación, que sería lo que el contribuyente termina pagando. Lo que ocurre es que hay retenciones y demás pagos a cuenta, que es lo que va a hacer que la cuota diferencial sea positiva o negativa, es decir, que la declaración resulte a pagar o a devolver. Resultará a devolver únicamente cuando las retenciones y pagos a cuenta que tengamos entregados sean superior a la cuota resultante de la autoliquidación, con la única excepción de esta deducción por maternidad, que podría incluso dar un impuesto negativo. Es decir, que al sujeto pasivo le resultare a devolver, aunque las retenciones no superen la cuota resultante de la autoliquidación. Es el único caso que se me ocurre de impuesto negativo, aunque para el 2015 hay algunas modificaciones en este sentido. Esta deducción por maternidad, como las nuevas del 2015, se pueden cobrar también por anticipado, mensualmente. Si se ha cobrado mensualmente, pues lógicamente no se va a deducir nada. Y esto es todo. Este es el resultado de la declaración. Pues sería aplicar a la cuota líquida estas deducciones si proceden y quitarle las retenciones y pagos a cuenta. Es muy interesante trabajar con este esquema, porque nos va a dar una visión general del impuesto y luego será más fácil estudiar cada uno de los componentes, cómo se calcula el rendimiento neto y saber en cada momento dónde estamos situados, si estamos situados en base imponible general o en base del ahorro. Afortunadamente, todas estas operaciones tan complejas, sobre todo el cálculo de tanta cuota y aplicar escala de gravamen de esta manera que hemos visto, lo hace el programa Padre de manera automática, con lo cual ahorra bastante trabajo, y de hecho muchos asesores o gestores no sabrían hacer la liquidación del impuesto de manera manual por la complejidad que tiene, ¿no? Entonces también os animo a que os bajéis el programa Padre, el último que esté editado en Hacienda, y hagáis prácticas, simulaciones, pero por lo menos saber por qué nos dan los distintos resultados y qué es lo que hace el programa. Bueno, les habló Víctor Ruiz de Morales. Para cualquier duda, a vuestra entera disposición, podéis utilizar los comentarios. Muchas gracias.